Franca y productiva reunión, decían ambas delegaciones. Sin embargo, no se llega a ninguna conclusión y se mantiene el alto nivel de tensión con esta parte del mundo. Todos estos hechos los vamos a analizar. Para ello nos acompaña Orlando Romero Harrington, analista internacional de medios, experto en guerras de cuarta generación y ciberpolítica. Orlando, bienvenido. Un placer que nos acompañes. ¿Cómo estás? Gracias a ti, bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Varios hechos para ir analizando y entender lo que hay de fondo. Primero, esta reunión, se dicen que fue una reunión muy franca, cara a cara, pero al final de cuentas se mantiene el altísimo nivel de tensión, porque pasa esto y la OTAN inmediatamente responde de una manera mucho más agresiva. Así que, sumando primero los elementos, tu percepción acerca de ese encuentro de hoy entre Lavrov y Blinken. No le veo sentido a ese encuentro. Quizás la respuesta de Blinken frente a los medios de comunicación al decir que, bueno, que fue un encuentro franco. Evidentemente los que conocemos al canciller Lavrov sabemos que habla muy franco. Eso no es una novedad para nadie. Yo creo que con este encuentro diplomáticamente Biden empieza a jugar de nuevo, yo lo he dicho varias veces, a tratar de crear una diplomacia que básicamente no genere temor, no genere rechazo, no genere desprecio, no genere una actitud negativa frente a todos los diplomáticos de todos los países. Él tiene varios ratos en eso. Creo que también hay una intención allí política que se solapa allí, y es el tema de crear la impresión al mundo de que la diplomacia de Biden es una diplomacia basada en los derechos humanos, es una diplomacia basada en la paz, que busca, digamos, algunos beneficios para las tierras en donde operan. Y ha quedado claro que la reunión de Blinken ha quedado, a mi parecer, un funcionario de segunda categoría. No es un interlocutor válido para un canciller como Lavrov. Los resultados han sido los mismos, básicamente. Y a todas luces parece una reunión infructuosa. Veremos cuáles son los movimientos de la OTAN. Sí, ahí ya te voy a preguntar acerca de la OTAN. Hay un punto que podría parecer sustancial o positivo, y es que días atrás, después de que ya dentro de hace varias semanas, por parte de Rusia se presenta el plan de seguridad para Europa. Días atrás recordamos que desde Estados Unidos dijeron no lo presentamos públicamente y no por escrito. Ahora dicen que sí, que se va a presentar por escrito. Y resulta muy importante porque además se habla de un asunto sustancial para Europa y para el mundo, que es armamento nuclear. Podría verse, si en caso tal de que se cumpla la promesa, como un asunto sustancial para tratar de desescalar. Mira, lo dudo. Realmente creo que la promesa de Rusia es una promesa de coherencia, es una promesa, digamos, le sale de sus condiciones reales. Si nos atacan, si pasan Ucrania, nosotros vamos a responder. La respuesta de Estados Unidos frente a este hecho es que ellos están entrenando soldados hace 8 años en Ucrania y que esos soldados saben matar rusos. Eso lo dijeron hace más o menos un mes. Y allí caemos quizás en la vorágine un poco más interesante de Ucrania, la vorágine social, antropológica, que es la instalación de movimientos de extrema derecha en Ucrania, para tratar de manejar gobierno, manejar a la población. Recordemos que en Ucrania, no digamos que el país Ucrania apoya directamente al gobierno de derecha ni a los gobiernos neonazis que se han instalado. Es decir, ellos tienen un apoyo político del 5%. Lo que tenemos es una conformación de brigadas de lucha para someter e intimidar al pueblo. Es decir, en Ucrania está pasando lo que hubiera pasado aquí en Venezuela si el presidente Nicolás Maduro no hubiera tomado una acción directa contra los guarimberos. Es decir, en Ucrania, a partir del fogaje político que se formó cuando la extrema derecha tomó el poder, esos grupos de estudiantes, esos grupos conformados por la CIA, pagados, financiados y entrenados por la CIA en aquel momento, siguen operando, han crecido y ahorita tienen una política que, digamos, es como que más mi asunto, que es la política de captación y de militancia de jóvenes para tratar de fundamentar el movimiento. Recordemos que esto puede parecerse a la Alemania, en donde el Partido Nacional Socialista sometía a la población y hacía creer que Alemania respaldaba de manera total al movimiento nacional socialista, lo cual es mentira. ¿Y cuánto hay de esto en la participación o en el apoyo velado del presidente Volodymyr Zelensky? Total. Hace una semana, creo, 5 funcionarios del gobierno norteamericano que participaban en el entrenamiento y brindaban apoyo logístico y financiero a las milicias que están entrenando en Ucrania, lo declararon públicamente. Declararon que tenían casi 5 años entrenando a varios muchachos, varios jóvenes, están formando su milicia básicamente. Y es algo terrorífico quizás, yo creo que las declaraciones... Pero entonces son grupos paramilitares. Claro, lo declaran públicamente. Es decir, entonces
creo que lo que más llama la atención allí es las declaraciones de ese grupo. Es decir, nosotros vamos a ir por todo lo que sea ruso, por todo lo que sea semita, por todo lo que sea gitano y por todo lo que sea eslavo. Entonces, esas milicias que está conformando, que están apoyadas por Estados Unidos y que básicamente son el control poblacional de ese Estado fallido que han montado allí, pues prometen una guerra étnica en Ucrania. Y con esto también se entiende entonces por qué se entregó, y además esto lo decía el canciller de Ucrania la víspera, más de 600 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Es dinero que se les entrega a ellos a través de distintas instancias. Es dinero. Porque cómo se entienden de dónde salen las armas, de dónde se organizan, de dónde tienen la logística. Y de hecho, hablabas de Venezuela y también eso lo recordamos. Sí, claro. Es que no te digo, las declaraciones son públicas. Es decir, ya no hay ninguna duda o ninguna pregunta para cualquiera de qué es lo que está pasando en Ucrania. Hay una instalación de los intereses de Estados Unidos controlando al gobierno de Ucrania. Y allí hay varias derivaciones económicas y varias derivaciones quizás energéticas. Recordemos que el gas de Ucrania es vital y los intereses de la familia Biden están muy ligados al gas de Ucrania. De hecho, ellos tienen relaciones incluso corporativas. Antes de Biden ser presidente, era lobista para algunas compañías en Ucrania y su hijo también. ¿Recuerdas, de hecho, ahorita lo rememoro, el escándalo en el que se vio involucrado el hijo del candidato Biden? Por el laptop. Entonces, la familia Biden ha sido lobista de las compañías de gas de Ucrania. Tiene muchísimos intereses económicos en Ucrania y sobre todo hay un interés geoestratégico, militar. Y Volodymyr Zelensky entonces es el títere del momento. Es que realmente los intereses de Estados Unidos son intereses imperialistas, digamos. Y para los intereses imperialistas no existe la posibilidad de dotar de poder a un individuo. Es decir, ya quizás el imperialismo de este siglo, el imperialismo de estos años, ha aprendido mucho con Bin Laden, ha aprendido mucho con Noriega, ha aprendido mucho con líderes que capacitaron, financiaron y dieron plataforma y después los líderes los traicionan. Entonces lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando con algunos políticos de Ucrania son políticos títeres, políticos financiados por Estados Unidos, que tienen una vida política corta. Es decir, Estados Unidos necesita introducir políticos jóvenes porque los está formando dentro de un nuevo panorama político, sobre todo para seducir a la juventud ucraniana. Recordemos que la juventud ucraniana, hay un término bastante cómico para designarla y es una juventud, lo dicen los muchachos, una juventud wannabe. Es una juventud que se separó de la Rusia y se capitalizó, es decir, tomó parte de la ideología capitalista y parte de una ideología ultranacionalista. Entonces, digamos que la juventud y la población de Ucrania se siente más europeo que los europeos, se sienten de primer mundo, lo ves en sus producciones, lo ves en su manera de captar y se sienten totalmente, digamos, desligados con Rusia. Más o menos lo cuando hay una historia, claro, de historia décadas común. Y de siglos, además. Es el hay mismo una historia formato de común. Hong Kong, es el mismo formato de cualquier país en donde se instale Estados Unidos, el mismo formato de Colombia. Fíjate lo que está pasando en Colombia ahorita. Sí, decía durante esta rueda de prensa que entregaba el canciller Lavrov, realmente un canciller de primerísimo nivel, que le pedía al gobierno de Estados Unidos que controlara al presidente Volodymyr Zelensky. Así que detrás de eso estaba, si lo interpretamos, precisamente eso: dígale que nosotros no queremos atacar, que nosotros no queremos invadir. Pero sí, desde Occidente se mantiene esa narrativa, claro, que Rusia es el que está a punto de invadir Ucrania. Sí, es que es la narrativa que utiliza el imperialismo para cualquier enemigo que desafíe las directrices de Washington. Es decir, la misma matriz de satanización la tiene Venezuela, la tiene Cuba, la tiene Ecuador, la tuvo Ecuador, la tiene Bolivia, la tiene Rusia y cualquier país que se oponga a los intereses de Washington. Eso está claro. Claro, en todo caso estamos hablando de Rusia. Claro. Es una potencia que en muchas cifras está superando a Estados Unidos. Además, sí, Estados Unidos con una profunda crisis económica. No estamos hablando de naciones latinoamericanas a las que Estados Unidos ve como su patio trasero, a Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua o sí, Bolivia. Estamos hablando de Rusia, por eso se tienen que ver frente a frente. Claro. Para Estados Unidos debe ser muy claro todo lo que, la postura de Rusia al respecto. Sí, yo creo que esta reunión además es una especie de reunión entre lobos que se dieron la vuelta y dijeron, bueno, mira, hasta aquí llego yo, hasta aquí llegas tú, pero esa especie de promesas diplomáticas esconde básicamente la nada. Es decir, Rusia va a mantener su posición y Ucrania se va a seguir armando, Estados Unidos va a seguir armando a Ucrania. Allí el tema es que... ¿Y crees que ingresará definitivamente Ucrania a la OTAN? Probablemente con incursiones no oficiales,
digamos, más o menos el formato de lo que pasó aquí en Venezuela, incursiones no oficiales que busquen, recordemos que el tema con Ucrania, el tema con Rusia, es que Ucrania tiene el aparato mediático y el motor mediático de Estados Unidos detrás. Sí. Estados Unidos puede estar formando 10.000 militantes de las brigadas terroristas y neonazis de Ucrania frente al ejército ruso, pero cada militante que muera en una guerra, en una posible confrontación, es miles y miles de horas de centimetraje para la prensa occidental. Entonces, con esa formación de militantes y de terroristas que está realizando Estados Unidos en Ucrania, no pierde, es decir, no pierde nada. Cualquier ataque, cualquier situación que se presente en base a cualquier militante o cualquier miembro del partido, cualquier miembro del partido político, va a mantener a Rusia entre la espada y la pared. Va a ser señalada a Rusia. Entonces, dentro de esa confrontación, la mediática la lleva ganada Estados Unidos. Y allí hay que ver también cómo va a reaccionar una posible Rusia atacada por Estados Unidos dentro de sus fronteras limítrofes y sus naciones aliadas, China, Irán y las otras. Sí, creo que en este momento Estados Unidos no puede establecer un frente de batalla en Ucrania, un frente de batalla en Hong Kong, un frente de batalla en Latinoamérica. Creo que lo que están es reservando sus intereses y tratando de, digamos, meterse dentro de la jugada económica. Creo que lo que está pasando en Ucrania es una gran necesidad del imperialismo estadounidense, no solamente de dominar el territorio, sino de dominar los mercados. Yo me preguntaba también si esta va a ser la primera guerra, y uno dice, esto debería ser impensable, pero hay que plantearlo en el marco del análisis. Si va a ser la primera guerra del presidente Biden. Cada presidente se va con una guerra, Donald Trump no se fue con una guerra, pero sí con la intensificación de las otras, de las ya existentes. Los presidentes de Estados Unidos todos tienen guerras encima, así no peleen públicamente. Sí, los intereses de Estados Unidos a través de todo el mundo contemplan el sabotaje, las incursiones militares, la desestabilización, la destrucción del humano. Es decir, que no sean públicas y que no estén legitimadas por los medios de comunicación no significa que Estados Unidos no esté haciendo la guerra en varios países del mundo. Es una guerra, la llamada guerra de cuarta generación, las incursiones militares clandestinas, los sabotajes, las intervenciones, eso es guerra. Quizás no sea guerra en el término formal o habitual que conocemos o que conocen nuestros televidentes, pero es un tipo de guerra. Entonces, como lo que pasa en Venezuela. Trump no se fue con una guerra militar, con un despliegue militar, pero se fue en guerra. Todo presidente de Estados Unidos está en guerra. Entonces, fácilmente podríamos decir que esto es como un preámbulo, como un baile de lobos, repito, para medir fuerzas y establecer una especie de circuitos de paz, de respeto frente a eso. No significa que no me esté armando igual, no significa que no esté preparando mi ejército para incursionar, pero sí hay una especie de distensión, y en eso es experto Lavrov. Sí, creo que Lavrov, mientras más logre paz, más logre distensión y más logre camino diplomático, es triunfo para Rusia. Digan lo que digan desde los titulares del mundo occidental. Con respecto a la OTAN, también me pregunto si es una necesidad de que realmente haga algo, porque la OTAN hoy en día, ¿para qué sirve? Si es que tienen que ponerla a hacer algo. Sirve para expoliar recursos de países que derrota Estados Unidos. Ese es el papel de la OTAN. Es decir, la OTAN no tiene una capacidad militar significativa ni la va a colocar en una invasión de Estados Unidos, a un probable Ucrania. Se podrá colocar soldados, podrá colocar algún tipo de armamento, pero la OTAN no tiene el músculo para enfrentar a Rusia, por ejemplo. No tiene el músculo para enfrentar a China, no sola. Necesita a Estados Unidos y necesita sus aliados europeos que en este momento de pandemia, saliendo de pandemia, no están en posición económica para acompañar un despliegue militar de esa naturaleza. Lo que sí es que la OTAN acompaña siempre a Estados Unidos como buitres carroñeros para que Estados Unidos invada y destruya la nación y luego ellos capitalizar y succionar sus recursos naturales. Caso Libia, caso Irak, digamos que caso Siria, es el mismo formato. Y más millones y más ceros por la venta de armas. Bueno, por supuesto, ¿no? Quizás allí el papel principal lo tiene Inglaterra, lo tiene Reino Unido. Probablemente sea el mayor exportador de armas y mayor productor de armas junto a Estados Unidos. Y sus intereses, no tengas ninguna duda que en todos los espacios sensibles de la Tierra en donde se está presentando una confrontación entre Estados Unidos y un país, está inmerso el gobierno británico y está inmerso Estados Unidos financiando y entregando armas a los grupos rebeldes, a los grupos terroristas que funcionan. Como sucedió y lamentablemente sigue sucediendo en Siria, correcto, una nación que sigue librando esta guerra contra el terrorismo internacional. Sobre el resto de países de Europa se ha pronunciado también Francia, se ha pronunciado Alemania y con respecto al asunto energético, amenazan a Rusia con bloquear definitivamente el Nord Stream 2.
Rusia también tiene lo suyo, ¿no? Europa no... Pero quizá pero Alemania necesita Claro, del era lo que gas te de iba a Rusia decir. a través de ese Era lo que gasoducto. te iba a decir, hay un juego diplomático allí tratando de generar una presión a Rusia cuando necesitan el gas ruso. Entonces, como te digo, creo que es un juego diplomático y lo más preocupante para mí de este juego diplomático no es solamente las intenciones de Estados Unidos de generar un conflicto militar con Ucrania, es la capacidad que tiene el imperialismo de fagocitar costumbres, tradiciones y modismos locales para instalar métodos de reclutamiento y de alistamiento de jóvenes en las sociedades. ¿Jóvenes de entre qué edades, Jóvenes Orlando? de 15 años hasta 25 años. Es decir, ahí estamos enfrentando una especie de romantización del militante neonazi de Ucrania. Es decir, Pero eso es muy grave, hay una romantización. tremendamente grave, porque también lo vemos en otros países Claro, los europeos. colocan como héroes, colocan la intención de luchar contra Rusia como una causa heroica, le venden a los jóvenes un supuesto estatus social, un estatus económico, vas a tener lo que vas a tener lo que quieras, juegan muchísimo con las necesidades, y esas necesidades, no tengas duda, que provienen de la interacción digital. Es decir, el gobierno de Estados Unidos debe apoyar al gobierno de Ucrania y a sus militantes y a su, digamos, a su equipo que tiene allí en esas operaciones de lavado de cerebro a jóvenes, muy, muy peligrosas. Recordemos que el neonazismo no tiene solamente presencia allá, hay neonazismo en Colombia, hay neonazismo en Ecuador, hay neonazismo en Brasil. Entonces, En Estados Unidos. Esas mismas sectas de neonazis que captan jóvenes responden también a las divergencias profundas y a las diferencias profundas de los estados. La falta de justicia, el resentimiento social, la falta de oportunidades, la falta de empatía con los demás y los criterios gregarios de juventud La oportunidad, claro. se suman a Y causas que les parecen, digamos, heroicas y que le brinden un... La oportunidad Claro. de Estados Unidos, que muy bien maneja eso. Muy bien lo Sí, y a esto sumado lo que dicen distintos sectores también muy ligados al gobierno, donde, por ejemplo, le piden a los rusos que si no están contentos en Ucrania, se vayan para Rusia. Sí. Recordemos que además del tema de manejo de opinión pública que hay en Ucrania, existe un profundo sentimiento de chauvinismo instalado y expoliado por los órganos de gobierno y los medios de comunicación ucranianos. Es decir, allí se está jugando no solamente al racismo y no solamente al odio del prójimo y a la, digamos, a la sacralización de la raza ucraniana como la mejor del mundo, también se está jugando al chauvinismo, a exaltar el nacionalismo más rancio que tenemos todos los habitantes de este planeta, ¿no? A nadie, o me imagino que a algunas personas le gustaría escuchar en algunos países, bueno, esta política es solo para venezolanos, esta política es solo para colombianos, estos logros son solo para venezolanos. Eso en Venezuela jamás ha pasado, pero es a lo que se está jugando en Ucrania. Entonces, ese vértice, esa doble tenaza de chauvinismo y nacionalismo, junto a una exposición de los movimientos ucranianos como algo chévere, algo cool, algo bueno y algo novedoso, es lo que tiene esta situación. Es muy, muy, muy peligroso todo este escenario que nos estás contando. Por último, algo que también se plantea, que lo dicen algunos representantes del Kremlin, y es mucha atención con un operativo de falsa bandera. Te lo decía antes. Es decir, ¿cómo controla Rusia que Ucrania no haga operativos de falsa bandera? Operativos de sabotaje. Todos preproducidos para... Con todas esas fórmulas explosivas en el escenario. Claro, no, y con todas las fórmulas mediáticas que tiene Ucrania. Además. Recordemos que además los medios internacionales están instalados en Ucrania. Es decir, fácilmente pueden preproducir una situación de alto voltaje, preproducida por ellos, dirigida por ellos, que involucra a Rusia en un conflicto militar y que sea, digamos, la mecha para una explosión. Pero me militar. queda algo más por preguntarte ya para despedirte. ¿Por qué en Europa no se toma realmente en serio esta situación? O si es que la toman en serio los gobiernos, pero no dicen nada. Es altamente preocupante y afectará a todo un continente después de 2 guerras mundiales. Europa está confiada en Estados Unidos. Es decir, Europa tiene las experiencias pasadas de Irak y de Libia y de Siria. Bueno, en Siria no pueden confiar tanto, pero en Irak y Libia les funcionó muy bien el plan de la masacre que hicieron los estadounidenses en esos territorios, y Europa va a confiar en Estados Unidos para el tema de los recursos y las energías renovables. A Europa no le interesa el neonazismo, debería interesarle a Alemania, ¿no? Quizás por ser un continente, un país muy sensible al tema. Y es un continente que se ha ido mucho más hacia la ultraderecha en Correcto. los últimos años. Y
estas manifestaciones y estas nuevas agrupaciones no preocupan porque se ven marginales. De hecho, no preocupan a ningún gobierno del mundo. Es decir, nosotros nos hace falta muchísimos avances dentro de la cultura y dentro del sentir social. Estas manifestaciones y estos grupúsculos que han resultado ser mucho más peligrosos de lo que parecía, puesto que hoy son el apoyo de un gobierno dictatorial, no reciben atención de los medios públicos, no reciben atención del Estado porque son grupos, repito, marginales, minoritarios. O tal vez no les interesa a los medios de comunicación contarlo. No, es mejor hacer silencio. A nadie le interesa desde el occidente que a Ucrania se le diga que es un país neonazi. A nadie le interesa. Orlando, muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Gracias a ti. Muchas gracias.